Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Conduciendo con Historia, la serie donde voy a conduciendo al trabajo mientras cuento algo de historia para ustedes y también para matar un poquito de tiempo. Y hoy vamos a contar una historia que se pasa en Japón en el año de 1580. Esta historia está en el libro Historia de Japón del padre jesuita Luis Frois, que muchas veces ya lo he citado acá en este canal, también en mi canal de podcast. Pero bien, vamos a entrar en un poquito de contexto para quienes no conocen. Este padre vivió en Japón durante más de 30 años, 34, 37, algo así, no recuerdo bien. Y ese padre fue uno de los más responsables por documentar todo esto de la misión de las coronas ibéricas en Japón. Su libro se llama Historia de Japón, está en Japón. Y bien, pues nada. Y entre sus obras más volumosas está la Historia de Japón. También estaba las epístolas que enviaba cada rato para sus superiores en la... Creo que estaba en Portugal, no sé. Y bien, y también tenía otros tratados menores. Y pues nada, la lógica de estas conversiones seguían la misma lógica que tenían la iglesia durante la Edad Media, donde se buscaba convertir al cristianismo el señor de las tierras. En Japón este señor se llamaba daimyo, que era como algo parecido a un señor feudal, pero claro, no es exactamente igual porque no es la misma estructura. Y pues nada, habían llegado al sur de Japón, en la isla de Kyushu, y allí estaban desarrollando la comunidad cristiana que había empezado con Francisco Javier, y en 1580 aún estaba permitido el cristianismo, aún no se había prohibido, aunque sí estaban viviendo durante un periodo de peleas. Japón estaba viviendo por una era de guerra entre los diferentes señores, entre los diferentes daimios, y pasó que el daimyo de Nagasaki, el reino de Arima, que se llamaba, que su nombre cristiano después que se convirtió era Don Bartolomeo, pero su nombre japonés, y como les van a encontrar mucho más si buscan por documentación, era Omura Sumitada. Este señor Omura Sumitada fue el primero daimyo a convertirse al cristianismo, y por supuesto cuando se convierte en un daimyo también su gente, la gente que vive en sus tierras, la mayoría también se convirtieron a ser cristianas. Y pues nada, ocurre que un señor rival que se llamaba Hiyoshi Takanobu, si no estoy pronunciando mal, pero les dejo el nombre acá en algún lugar, le invitó, y era un señor muy poderoso que todos los otros daimios de Shimura tenían miedo porque estaba conquistando muchísimos territorios y era del bando rival al de Nobunaga, que era, puedo decirle que era, no que eran aliados o que eran amigos de los cristianos, pero sí que los favorecían porque había una relación de que si dejaban a los padres hacer su trabajo de conversión, habían dos factores muy importantes. Los padres hacían su trabajo de conversión y esto enfraquecía el poder de los templos budistas, que en esta época eran bastante poderosos también militarmente y se oponieron a Nobunaga. O sea, cuanto más cristianos, menos budistas, y así que mejor para Nobunaga. Y también porque si estaban allí los padres, también estaban allí los ibéricos, los portugueses, los españoles,
con sus mercancías que provenieron del occidente y con sus armas de fuego que dan de bastante ayuda para las conquistas de Nobunaga. Y hasta el punto que este señor Omura Sumitada era el dueño del puerto de Nagasaki y fue el primer daimyo que abrió oficialmente el puerto, un puerto japonés para comercio con extranjeros, y después él hizo una donación perpetua hacia la Compañía de Jesús, o sea, le concedió, le presentó el puerto para los padres jesuitas. Después esto le fue revogado, le fue tomado por Toyotomi Hideyoshi, pero ya había pasado unos cuantos años y hasta el señor Sumitada ya estaba muerto, ya estaba su hijo, el Yoshiaki. Y bien, aquí íbamos. El señor Hiyoshi había invitado al señor Omura Sumitada y también a su hijo que también en este momento era cristiano y se llamaba, el nombre cristiano era Don Sancho, pero el nombre japonés era Omura Yoshiaki. Y este Don Sancho, y este Don Bartolomeo y Don Sancho estaban muy con miedo de irse a ver este señor, este daimyo, porque era muy poderoso y estaba conquistando todos las demás tierras de todo. Y hasta los padres estaban con mucho miedo porque este señor que los invitó no era cristiano. Y bien, y tenía el precedente de matar a sus enemigos para conquistar sus tierras y todo. Y estaban con mucho miedo de que se mataran a Don Bartolomeo y a su hijo, porque lo invitó a los dos y también lo invitó que iban con toda su gente, su corte, la gente de la corte, los parientes, en fin. Y una comitiva que fue de casi 500 hombres le fue al castillo de Sanga, que era la tierra de Hiyoshi. Y los padres estaban con bastante miedo de que pasara algo, pero aún así se suponieron que se rechazaba la invitación podría ser algo peor, porque ahí sí estarían demostrando desconfianza y esto sería como una declaración de guerra y la cosa podría ponerse fea, podría ponerse aún peor. Entonces decidieron mantener el plan de ir a verlos, y también al mismo tiempo el señor Hiyoshi también había invitado a otro daimyo que se llama Kamashidono. Este Kamashidono no era cristiano, pero también era un daimyo de la región de Bungo, y también tenía miedo a que le pasara algo. Y decidió rechazar la invitación. ¿Por qué? Porque estaba esperando que iba a pasar, iba a pasar con los Omuras, porque le llegó a sus oídos que también había invitado a los Omura, que los Omuras sí habían aceptado la invitación y iban. Y bien, pasó que los Omuras llegaron al castillo de Sanga y fueron recibidos con muchos honores, fueron recibidos con fiesta, y allí quedaron por 23 días. Y el texto de Freud le dije que mientras estaban allí, los padres estaban en constante oración porque tenían miedo por la vida de Omura y de su corte y de su gente que fue junto a él, los casi 500 hombres, y tenían miedo por todos los cristianos que quedaron en Narima, porque si pasara algo con el daimyo también se iba a echar a perder la comunidad cristiana, porque así funcionaba. Si se echara a perder la comunidad y todo el esfuerzo, todo lo que los padres habían conquistado hasta entonces. Pero pasó que después de 23 días volvió a los Omura, volvió incluso con
una promesa de casamiento entre la hija de, que no sé el nombre, no aparece en la documentación, la hija de Hisoshi y por supuesto Don Sancho, el Momura Yoshiaki. Entonces la gente se volvió bastante contenta con el resultado, se estaba sellando la paz y los padres pudieron respirar nuevamente, aunque un poquito desconfiado ainda de las intenciones de Hisoshi, pero había dado todo bien, ya todo bien. Les voy a contar la parte 2 después, cuando me vuelva del trabajo. Bien, ¿y qué pasó después? Sabemos ya que Hisoshi había encaminado la invitación hacia los Omura y hacia también a Kamachidono, y también que debería llevar a su hijo, a sus hidalgos, todos, su nobleza, gente de su corte y todo. Pero a Kamachidono, así como también pasó con los Omura, estaba con bastante miedo de aceptar la invitación, pero no rechazó ni no aceptó, sino que decidió esperar a ver qué pasaba con los Omura. Y bien, cuando Don Bartolomeo volvió, también se pasó que la hija del Hisoshi estaba prometida en casamiento para Don Sancho, así que el Kamachidono lo dijo: oye, esto está bien, y me voy. Y bien, también salió una comitiva que llevaba a él, a sus hidalgos, a sus nobles, a sus guerreros, y fueron igualmente recibidos con mucho honor. Fue igualmente recibido con una fiesta y con mucha educación y todo de la cultura japonesa y todo. Pero cuando estaban ya bastante distraídos, habían bajado la guardia, habían comido, cenado, habían bebido y todo, se les llevaron a un cuarto cerrado, y la documentación habla de entre 4 a 5 mil hombres, y yo no sé si está bastante preciso ese registro de Freud, pero sí es lo que dijo: entre 4 a 5 mil hombres de Hisoshi cercaron a Kamachidono y toda su gente y los mataron a todos, y que habían peleado bastante por su vida, pero lucharon mucho, pero no resultó que no lograron escapar. Y al mismo tiempo el Hisoshi había cometido de una invasión a las tierras de Kamachidono, porque estaba bastante facilita, estaban desprotegidas, su señor ya no estaban los hidalgos, no estaban los guerreros, no estaba la corte, estaba bastante desprotegida, y estaban las mujeres. Y cuando las mujeres de estos nobles que no estaban en la comitiva y se quedaron no fueron hasta Sanga, vieron que los soldados de Hisoshi estaban avanzando sin dificultad, estaban matando a todos y conquistando todo sin dificultad. Y se sabe que en Japón era bastante común llevar a las mujeres como prisioneras, a veces como prisioneras para trabajar como esclavas, tanto esclavas para servicios como para también servicios sexuales, todo. Entonces decidieron cometer el seppuku, este ritual donde uno hace un corte en el abdomen y tira toda la tripa hacia afuera para poder demostrar así que está en estado puro, que su dama no está contaminada. Y bien, y esto pasó con las mujeres de esta nobleza. Con las mujeres de esta nobleza, y también pasó después que Kamachidono estaba muerto y sus tierras fueron saqueadas y todo. Y bien, y
después la gente por parte de los Omura estaba bastante preocupada porque al fin y al cabo el Hyoji había sí matado a un daimyo, había traicionado y matado a un daimyo, pero siguieron manteniendo la amistad y hubo otras visitas hacia el castillo de Sansa y hubo también visitas desde el propio Hyoji fue hasta Arima a visitar a los Omura y todo, y estaba todo bien. Y incluso el Hyoji requisitó la visita de los padres, a donde fue el superior local, el padre Gaspar, a hacer una visita. ¿Y qué quería este señor, este daimyo Hyoji? Él quisiera que los portugueses también enviaran a sus navíos de comercio hacia sus tierras. Entonces esto le pasó. Los portugueses también empezaron a hacer comercio con ellos y esto fue la principal tal vez razón por lo cual el Hyoji decidió hacer una alianza con los Omura en vez de simplemente intentar conquistar sus tierras, porque militarmente sí lo podría haber hecho, porque estaban con bastante miedo, la verdad, que lo hicieran. Y bien, y aquí podemos aprender algunas cosas bastante importantes para cerrarnos ya, porque he traído todo el cuento de hoy. Lo primero es que había una relación muy intrínseca entre los padres y el comercio, y los señores de Japón estaban bastante interesados por las mercancías que traían en Occidente, sobre todo las armas de fuego, porque Japón estaba en guerra y era bastante interesante acercarse entonces, pero de igual manera a ellos no les gustaban los occidentales, a ellos les decían Nambanjin, o sea, gente bárbara, gente que no está educada con nuestras costumbres, gente que es inferior a nosotros. Estos Nambanjins se dice gente bárbara del sur, porque los ibéricos estaban principalmente concentrados en el sur, en la isla de Kyushu, y habían llegado, pero que tenían muchas cosas, muchas tecnologías que no tenían los japoneses. Incluso la medicina fue algo bastante usado por los misioneros para conseguir dominar más y más territorios, dominar en el sentido de tener autorización para llevar la mensaje cristiana, porque los hospitales, las casas de caridad que construyeron los jesuitas con todo el conocimiento que tenían de la medicina occidental estaban bastante más desarrollados en relación con que los tenían los japoneses en ese momento. Y también otras tecnologías como por ejemplo la cartografía, que estaba bastante más desarrollado en España, porque por nada estaba descubriendo todo el mundo y los japoneses no tenían siquiera idea del tamaño real que tenía el mundo. Se puede ver que el señor Nobunaga se decía el señor de la Tenka, el señor absoluto de todo el universo, cuando de verdad era el señor de una isla al sur de Japón, y Japón era apenas un pequeñísimo nación en Asia, o sea, que no tenían bien conectado el tamaño, la proporción que tiene el globo de la Tierra. Y bien, pues nada, la Iglesia Católica siempre se aprovechó de estas relaciones de conflicto para expandir, y es bien bastante curioso que siguieron haciendo la misma fórmula, la misma lógica de conversión que lo hacían desde la Edad Media, a donde se convierte el daimyo, se convierte el señor feudal, entonces también convierte la población. Y si ese señor feudal que está convertido se muere o pasa algo con él, que ya pierde el control de sus tierras y asume un otro señor que no es cristiano, que no está
convertido. Entonces se puede darse que también esta comunidad cristiana se echó por tierra y ya vuelvense paganos o gentios, como está en la documentación de Freud. Y es bastante interesante también tenernos en cuenta que hoy estamos viendo un documento escrito por allá de 1580 que está bastante claro sus objetivos y todo lo que pasó, pero en este momento Freud no tenía mucha idea de lo que iba a pasar, no tenía idea que en 5 años ya Nobunaga estaba ya muerto, que Hideyoshi iba a prohibir por definitivo los cristianos, que Omura también iba a estar muerto, que el Don Sancho iba a convertirse de nuevo al budismo y ya no iba más a usar el nombre de Don Sancho y todo esto. Todo eso sí pasó después. Y incluso la historia de Japán, ahora sí Japán, la obra de Luis Freud, no fue ampliamente divulgada en su momento porque su superior, el padre Alessandro Valigliano, la consideró bastante impropia porque decían que los japoneses eran muy diferentes de los occidentales y por ello no iban a convertirse en siervos de Dios y siervos vasalos del rey, que en ese momento creo que ya era el Carlos V. Y no olvides que siempre operan en esa lógica de colonización para salvar la alma. Entonces es esa lógica de nuevas tierras para el rey, pero también nuevas almas para Dios. Entonces hasta aquí llegamos, estoy también llegando a mi punto y nos vemos en otro episodio de Conduciendo con Historia y vamos a viajar hacia otro lado del mundo, hacia otro siglo y no sabemos hasta dónde vamos a viajar hasta el próximo episodio. Muchas gracias a todos y estoy viendo que va a temblar bastante el teléfono, pero bien, me da igual y nos vemos. Hasta luego.